no lo voy a transmitir desde la computadora, voy a hacerlo desde el teléfono de tal manera que puedan ver lo que escribo. Vamos a hacer alguno que otro garabato así en hoja para que se entienda lo que vamos a ver. Primero vamos a revisar un poco el concepto de potencial químico que, como les dije, es fundamental. Y luego vamos a entrar ya a nuestro tema de laboratorio. Nuestro primer laboratorio está relacionado prácticamente con soluciones. Eso es un capítulo más allá de lo que ustedes están empezando a ver con el ingeniero Juan Carlos. Entonces, realmente va a estar adelantado. Lo que sí les tenía preparado era una práctica de equilibrio químico usando un espectrofotómetro UV visible, pero no lo he podido grabar porque estoy en una auditoría en el laboratorio, estamos enfrentando a documentación terrible y no me ha dado tiempo de grabarlo, pero se los voy a hacer, aunque sea sea de manera demostrativa, ¿ya? Porque nuestro primer laboratorio involucra, como les digo, el siguiente tema que es de soluciones, que ahora también lo vamos a revisar así muy, muy suavecito, ¿ya? Entonces cambiaré de dispositivo, denme unos 5 minutitos y nos volvemos a unir, ¿ya? O si no, quédense en línea hasta que yo prepare mi, mi sistemita. Denme unos de 3 a 5 minutitos, ¿ya? Aguántenme. Mi hojita. Sí. Ya. Entonces empezaremos. Vamos a empezar abordando el concepto este que les decía de potencial químico, pero no lo voy a abordar como lo va a hacer el Inge Keri, seguramente lo va a hacer desde un punto de vista más básico hasta llegar a lo que son mezclas y reacciones. Ahora solo vamos a verlo de manera de entenderlo, el concepto, ¿ya? Entonces nos vamos a poner en una situación en la que ustedes ya conocen, saben mucho sobre ella porque han ido viendo a lo largo de su carrera. Entonces voy a tomar aquí unos marcadores que tengo y vamos a empezar a escribir. A ver. Ustedes a lo largo de la carrera, hasta ahora, hasta este punto, han ido viendo lo que son diferentes tipos de reacciones químicas, ¿no? Entonces, me voy a poner en una situación en la que tengo una reacción de una manera muy general. No vamos a poner nada específico. Vamos a poner la ecuación más general posible, A más B, que me da como productos C y D. En el momento en el que se corte el video o algo, me avisa. Inge, justo eso le iba a decir, no estoy viendo nada ya. Ya no se ve nada. Sí, no se ve, Inge. Sí, Inge, no se ve. Inge No no está se ve viendo nada, nada. Inge. Uy, chicos. No. A ver, necesitamos solucionar esto de alguna manera. Creo que es por su señal, Inge, más que por la cámara. La señal de... Voy a tratar de cambiar otra vez de dispositivo. Pasa que con la computadora estoy bien y no sé qué pasa con el teléfono que no quiere recibir bien la señal. A ver, es verdad, mira, tengo 2 teléfonos y los 2 teléfonos están sufriendo por la señal y no así la computadora. Bueno, mientras voy tratando de arreglarlo, vamos hablando de las reacciones que les decía. Ustedes han visto desde Química General 1, reacciones de cualquier tipo, ¿no? De mezcla, de combinación, de sustitución, en fin, un sinfín de tipos de reacciones. ¿Qué ha sido la característica de ese tipo de reacciones cuando ustedes han trabajado? Veían cambios, ya sea de color, cambios de temperatura,
eh, formación de precipitados, en fin. Pero, ¿cuáles eran las condiciones de trabajo? Por lo general, ustedes trabajaban a temperatura constante. Ay, 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 chicos, no vamos a poder trabajar con mi teléfono, creo que es desastre. Porque no lo ven, ¿verdad? Nada mismo, no se ve nada. No, Inge, no se ve. No, Sí. Inge. Qué desastre. Son las 17:22. Para cambiar, porque cuando escribo en la, en la computadora, toda una borrachina, no puedo escribir bien. A ver. No sé por qué no puedo conectarme. Una vez más los voy a dejar otros minutitos. Espérenme, por favor, para que Inge, pueda. Dime, Johan. ¿será que me puede aceptar? Voy a entrar por otro dispositivo, porque el mío está Ya. medio lento el internet. Igual. Será, no sé qué está pasando. Tal vez por lo ventoso que está ahora. Por mi barrio está muy ventoso. ¿Saben qué, chicos? Hagamos lo siguiente. Son las 17:23. Para que no gasten sus megas. Sálganse 10 minutitos. Déjenme tratar de corregir este problema. Y volvemos a entrar. Ya en 33 acepto a todos con el mismo enlace. Bueno, Inge. Bueno, ya, chicos. Bueno, Inge. En 10 minutos, no en media hora, en 10 minutos volvemos a entrar. Denme resadito, chicos. Se vea bien. Voy a tratar de hacerlo lo más clarito posible y ustedes, como siempre, son libres de interrumpir si es que algo ocurriese, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes han estado como químicos a lo largo del transcurso de la carrera que llevan hasta ahora, han ido enfrentándose a diferentes tipos de reacciones. Les dije que les iba a hablar muy chiquito, ¿no? Voy a escribir más grande o voy a acercar mi cámara para que se vea más grande. Ahí ya se ve. Entonces les dije que iba a escribir una reacción de un tipo muy general en la que voy a asociar todo lo que yo he visto hasta ahora. Es una ecuación, como ustedes pueden ver, una reacción que está en equilibrio. Entonces, para estar en equilibrio, por supuesto, sus moles están igualados, ¿no? A moles, bemoles, C y D. Ahora vamos a hacerlo de manera muy general. Entonces, vamos a imaginarnos que esta reacción es un sistema. Bien, entonces, en este sistema, como les decía, la particularidad que tiene, que para ustedes es familiar, es que la trabajaban en condiciones que quizá eran irrelevantes en el momento en las que lo han estado trabajando, pero si se dan cuenta tienen un factor común, han trabajado a temperatura constante, porque trabajaban en las condiciones de laboratorio. Entonces, para este sistema, voy a poner así, que se haya estado dando, qué sé yo, en un vasito de precipitado, esté ocurriendo todo esto, este sistema lo tenían, por lo general, si no se ve, me dicen, ya para que yo cambie de color. Estoy haciendo con morado, pero creo que no se ve, con azul. Entonces, en este sistema, ustedes trabajaban en laboratorio a temperatura constante.
por lo general, ¿no? O sea, se podía. Había cambios de temperatura, qué sé yo, en alguna que otra reacción, pero si se dan cuenta, se podía controlar, qué sé yo, si se aumentaba la temperatura a lo largo de la reacción, yo podía poner en un baño de agua fría y podía controlar la temperatura, en principio. ¿En qué otra condición ustedes trabajaban? En particular, en cualquier tipo de reacción, la trabajaban a la presión atmosférica. Entonces, para ustedes, en muchas de las reacciones que han visto hasta ahora, trabajaban también a presión constante. Entonces, si me pongo a analizar, ya desde un punto de vista más cercano a la termodinámica, ¿qué es lo que realmente cambiaba cuando yo desarrollaba cualquier tipo de reacción en laboratorio? Entonces, lo que cambiaba realmente a lo largo de mi reacción era la composición. La composición de A, la composición de B, la composición de C y D, hasta que se encontraba un equilibrio. Entonces, lo que realmente cambiaba aquí, había un flujo neto de que, voy a poner N como el número de moles totales, ¿ya? Porque están en juego A y B. Entonces, N es el número de moles iniciales que, qué sé yo, fluyen y terminan estando en equilibrio con una cantidad de moles totales. Ahora díganme ustedes, ¿hay variación en el número de moles al final? O sea, ¿cambiaba N? El valor neto, o sea, como valor. No. No, ¿verdad? Porque todos debemos respetar y conocemos esto de la conservación de la materia y la energía, ¿no? Es el valor numérico de N, el número de moles totales iniciales, con el número de moles finales, es igual. O sea, la masa no cambia. Pero lo que sí hay es un flujo. Entonces, hasta que se encuentre el equilibrio, hay un cambio infinitesimal, si se quiere llamar, en pequeñas cantidades de sustancia, de la sustancia A y B, que se transforman en C y D. Entonces, el cambio neto en este tipo de sistemas era en realidad cantidad de sustancia. Déjenme admitir, hay compañeros que están esperando en sala antes de continuar. A ver que se unan todos. Creo que ya está. Bien, entonces, lo que había era un cambio. Un cambio en el número de moles. Si yo me pongo a graficar esto, quizá ya no se vea. Voy a bajar un poquito más. Voy a caer mi borrador. Entonces, imagínense que yo me pongo un grafiquito así, en el que en el eje Y yo tengo el número de moles. Voy a bajar un poco más. Y en este eje yo tengo el transcurso de la reacción. ¿Ya? El transcurso de la reacción. Entonces, ¿qué ocurría en este tipo de sistemas? Voy a poner en cualquier parte de este eje A y B, porque son valores cualquiera, ¿no? Entonces voy a poner acá número de moles de A, número de moles de B, y por este lado, al final de la reacción, tendré C y tendré D. Entonces, lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la reacción es que la cantidad de moles de A ha ido disminuyendo hasta llegar al fin. Lo mismo en B. Y quienes han ido incrementándose eran C y D. Entonces, si me voy parando en lugares, así en pequeños espacios del transcurso de mi reacción, yo tengo composiciones variables de A, de B, de C y de D. Entonces, en cada punto, a lo largo del transcurso de mi reacción, la composición de A y B
cantidad de A y B y C y D que están en juego son diferentes. Entonces, lo que realmente cambia en este tipo de sistemas es el número de moles. Ahora, ¿cómo cambia? ¿Quién me ayuda a poder definir este cambio? O sea, ¿cuál es por excelencia, la ecuación asociada a este tipo de cambios? Ustedes lo han visto en Físico-Química 1 como el top para definir espontaneidad en reacciones, cualquier tipo de reacción. Déjenme levantar el marcador que he botado, porque voy a borrar esto. Entonces, el que me ayuda a definir esto, o la ecuación que me ayuda a definir este cambio o este flujo, viene a ser la ecuación de la energía libre de Gibbs, que si todavía no la han definido con el ingeniero Kerry, la han debido definir en Físico-Química 1, porque matemáticamente hablando, la energía libre de Gibbs puede expresarse de diferentes maneras, pero la que va a ser útil a este curso es esta. Se la registro. A esta la vamos a poner, a ver, por aquí, así yo escribo para acá. Entonces, la ecuación de Gibbs, G, ¿no?, es función de la temperatura, de la presión y del número de moles. Es una función que contempla a estas tres variables. Entonces, está definida de esta manera. Vamos a hablar en términos de variación. ¿Ya? La variación de la energía libre de Gibbs está dada por la entropía del sistema en función a la variación de la temperatura, más el volumen del sistema por la variación de la presión total del sistema. ¿Ya? Entonces, esta definición la van a ver mucho en este curso. Así definida la energía libre de Gibbs. Así, esta es la definición de la energía libre de Gibbs para un sistema, un componente puro o multicomponente que sea homogéneo, ¿ya? Que no cambie en toda una fase. Entonces la van a ver mucho a esta definición a lo largo de este curso. Pero volviendo a nuestro caso particular, habíamos dicho que nuestro sistema trabajaba a presión y temperatura constante. Entonces, no solo las reacciones que ustedes han visto hasta ahora a lo largo de la carrera, en realidad si ustedes van ya en su carrera futura o en materias de especialidad, van a ir viendo aplicaciones de reacciones que se dan en la industria que se pueden trabajar a temperatura y a presión constante. El mismo hecho, todas nuestras reacciones metabólicas en nuestro cuerpo están dadas a temperatura y a presión constante. Entonces, es de ahí que tiene mucha aplicación esta aproximación que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, esta es la variación de la energía libre de Gibbs que puedo asociar al sistema que yo he planteado, una reacción en general. Entonces, si yo quiero saber el cambio total, o sea, la variación total de esta energía libre de Gibbs para mi sistema, aplicado a mi sistema, vamos a derivar todo. La variación total de la energía libre de Gibbs va a estar dada, ¿por qué? La derivada parcial ¿de quién? De la energía libre de Gibbs respecto de quién? Respecto de, por ejemplo, la temperatura más, a ver, vamos a tratar de que entre la variación de la energía libre de Gibbs en función de la presión. Esas son las variables que están cambiando.
más la variación de la energía libre de Gibbs en función de quién. Hay un cambio neto de moles, ¿no? Entonces, de N. Voy a tener que borrar esta parte sí o sí para seguir explicándoles. Espérenme, voy a borrar esta parte de aquí abajo. Entonces, como la energía libre de Gibbs de mi sistema está dada por la variación parcial de la energía por cada una de estas variables, vamos ahora a centrarnos en lo que es la nuestra. Esta es de manera general, está definida de manera general. Ahora la hagamos de manera más específica. ¿Qué le pasará a las derivadas parciales, las dos primeras, si nuestro sistema está a presión y temperatura constante? A ver, voy a volver acá. Ahí. Si la temperatura es constante, esta derivada es 0. Y esta derivada de acá también se hace 0. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Si es que se logra ver. Ambas se van a hacer 0. Y la única variación que cuenta en mi sistema, como hablábamos hace un momento, es la variación en la cantidad de sustancia, el número de moles. Pero ahora, entonces, definamos para nuestro sistema. Otra vez voy a girarme para acá y voy a registrar lo siguiente. Entonces, el cambio, ¿se ve? No se ve. Ahí. El cambio en la energía libre de Gibbs para mi sistema va a ser igual a ¿qué? Volvamos a anotar. La variación de la energía libre de Gibbs respecto de la temperatura, siempre y cuando, hemos dicho, temperatura y presión son constantes. Temperatura, presión constantes. Y si se dan cuenta, nuestro sistema está compuesto por varios constituyentes, A, B, C y D. Entonces, N, que también sea constante para esto, más la derivada parcial de la energía libre de Gibbs respecto de la presión, cuando T, P y N son constantes. Ahora aquí, voy a borrar esto, más la variación de quién, de la energía libre de Gibbs respecto de quién, respecto de N, pero tenemos A, B y C, tenemos 4 componentes, entonces podemos ya no llamar como N total, sino ya a partir, de manera particular, el número de moles de A, siempre y cuando T, P y todos los demás N's sean constantes. Voy a poner N sub I. ¿Se ve? Ay, chicos, no se está viendo. ¿Por qué no me dice? Yo escribiendo. Ahí, ¿no? Ya. Entonces estábamos asignando todas las derivadas parciales para nuestro sistema. Habíamos dicho en función a la temperatura, en función a la presión, en función al número de moles. Ahora no lo estamos haciendo de manera general, sino para cada uno de ellos. Entonces, acá tengo la derivada parcial de G respecto de N, ya no de A, sino número de moles de B. Así ya no se ve. Ahí voy a girar. Número de moles de B siempre y cuando T, P y los otros N's sean constantes. Bueno, ahorita yo tengo para A y para B. Aquí voy a poner así unos puntos suspensivos para no tener que escribir todo, porque voy a tener que hacer lo mismo para C y para D, ¿verdad? Está la energía total, la variación de la energía libre total de mi sistema está en función a todo, a la temperatura, a la presión y a la composición. Y la composición de estos 4 componentes, entonces tengo que desarrollarla. Pero, como les decía, estamos trabajando a presión y temperatura constante. Entonces, todos estos primeros términos, después
de lo que es la variación total de la energía libre se hacen cero. Porque estamos hablando de constantes. Entonces, estos dos se hacen cero y lo único que me queda va a ser la suma de las derivadas parciales de los componentes que tengo en mi sistema. Entonces lo vamos a escribir aquí, ahora sí. Voy a bajar la imagen para que lo puedan ver. Entonces, deje la variación de la energía libre de Gibbs se reduce a la derivada parcial de la energía libre de Gibbs respecto de Na, no mayúscula, sino minúscula, ya son. Cuando mantengo la temperatura, la presión y a todos los demás componentes constantes, más la variación de la energía libre de Gibbs respecto de los moles de B, lo mismo manteniendo las condiciones. Y aquí falta el otro componente, que es la derivada parcial de G respecto de NC, temperatura, presión y el resto constante. Y el último, que viene a ser este, respecto al componente D. De NI. Espero que se pueda observar ahí. Bueno, entonces solo está en función de mi composición. Entonces aquí es donde aparece un nuevo concepto. Se ha decidido llamar a esta variación, a cada una de estas variaciones, que pueden ser muchas o pueden ser dos, ¿no? Dependiendo de la composición de mi sistema, pero esta relación tiene un nombre particular y es potencial químico. ¿Vea? Está dado por la letra o el símbolo de nu. Esta relación se llama potencial químico. En este caso, como está desarrollada, esta vendría a ser nu potencial químico de A, potencial químico de B, potencial químico de C y potencial químico de D. Para nuestro caso en particular, esta relación de la variación de la energía libre respecto de la variación de número de moles es el potencial químico, o llamado también energía libre molar de Gibbs. Tal vez la han registrado así con el ingeniero o en sus clases de físico-química pasadas, ¿no? De la físico-química 1. Pero este es el nuevo concepto que nace acá. Siempre y cuando yo tenga presión, temperatura y con el resto de mi composición que no varíe, la energía libre de Gibbs es igual a este, ¿no? El potencial químico. Entonces voy a borrar lo que es nuestra reacción acá. Déjenme borrar esto y vamos a seguir avanzando ahí. Ahorita está todavía un tanto abstracto, pero luego se van a dar cuenta de la utilidad que tiene este concepto. Y bien, entonces, podríamos resumir lo que hemos hallado aquí abajo, que es una sumatoria de potenciales. Por supuesto, aquí nos olvidábamos de algo. Tiene que ser, como estamos derivando, vamos a poner DNA, DNB, esto nos faltaba, ¿no? DNA, DNB, toditos por DNC, DND. Entonces, de manera general, ya no
De manera general podemos escribir que para nuestro sistema, la variación total de la energía libre de Gibbs, aquí arriba, ahí, la variación total de la energía libre de Gibbs va a estar dada por la sumatoria de que, como hemos dicho, que cada fracción de esta, cada razón de variación de energía libre de Gibbs respecto del número de moles, composición, estaba dada como potencial químico. Entonces, voy a anotar acá el potencial químico de un componente I, para ya no anotar todos, por su variación, de la variación de moles. Esta es la definición de la energía libre de Gibbs para un sistema de componentes en el que hay un cambio notorio en la composición del sistema. Desde muy chiquito el cambio, ya se define así el cambio de la energía libre de Gibbs de ese sistema. Entonces, si yo quiero saber la composición total de ese sistema, en el caso nuestro, el de 4 componentes, la variación total, ya no solo la definición, sino la variación total, debo integrar esta ecuación, de tal modo que me quede que G es igual a L sub I por N. Entonces, si se dan cuenta, el potencial químico es una constante, porque lo único que puede variar en esta ecuación, en esta expresión, es la energía o el número de moles. Es decir, si hay un cambio en la composición de un sistema, tiene que ser compensado por la energía libre de Gibbs o viceversa, ¿no? Entonces, esos dos se balancean y el potencial químico viene a ser una constante. Es decir, se hace es una propiedad intensiva del sistema, no cambia, ¿no? A lo largo de todo el sistema o de la reacción, el potencial químico de cada uno de los componentes no cambia. Entonces, lo único que cambia es el número de moles o la variación del número de moles y la energía. ¿Ya? Ahorita no vamos a hacer ninguna aplicación como tal de la energía libre, digo, del potencial químico, pero es así como está definido ya, la definición formal de la energía libre, del potencial químico, perdón, es esa razón, que la van a ver en varios de los sistemas que vamos a enfocar ahora en la materia. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Déjenme anotarles para que esto se quede claro. A ver, entonces, dg de n es igual al potencial químico. Ya esta es la definición del potencial químico. Es el cambio de la energía libre de Gibbs del sistema cuando se incrementa o hay una variación infinitesimal, o sea, tan chiquita, en su composición. ¿Ya? Esta va a ser la definición de potencial químico, siempre y cuando tenga temperatura
y presión constante, ¿no? Además, si es una composición múltiple, o sea, voy a tener a los otros componentes del sistema invariantes. Entonces, esta es la definición de potencial. ¿Cuánto cambia la energía cuando hay una pequeña variación en la composición del sistema? En una reacción, la composición es variable. En un cambio de fase, la composición es variable. Eso ya lo van a ver más adelante. El paso de un sólido a un líquido, de agua en estado sólido a agua en estado líquido. Entonces hay un cambio de fase potencial, hay una qué sé yo, transferencia de masa. Pues si se va a descongelar del sólido al líquido, hay un flujo del componente sólido al líquido, ¿no? Si bien es una misma sustancia, agua, hay un flujo neto de moles, del sólido al líquido, o viceversa, si estamos hablando de congelamiento, el flujo desde el líquido al sólido. Entonces, siempre que haya una variación mínima en la composición de un sistema dado, aumenta o disminuye la energía libre de Gibbs, y a esa variación o ese incremento de energía se le conoce como potencial químico. Ahora, el potencial químico, esto es de una sustancia, como les digo, pura o una mezcla, en fin, lo pueden abordar desde el punto de vista de gases, desde el punto de vista de soluciones, o líquidos puros, sólidos, en fin, que ya lo vamos a ir viendo cuando vayamos desarrollando nuestras prácticas de laboratorio. Todavía no voy a borrar esta ecuación. Quiero mostrarles unas gráficas. Quiero que quede esto, que se quede esa definición por acá. Y vamos a hacer una gráfica al respecto. No vamos a entrar al tema de gases ideales. Podemos expresar esta para un gas, de tal modo que pueda yo obtener la ecuación para el equilibrio químico, que la van a hacer con el ingeniero. Ahora lo que vamos a hacer es una gráfica que nos va a servir para nuestro siguiente laboratorio. Les decía, antes de que se me olvide, ¿por qué es tan importante ese concepto del potencial químico? En el video, si se recuerdan, lo han debido de ver, es importante por lo fácil que se puede obtener. Si se dan cuenta, hemos analizado un sistema en el que yo puedo controlar la presión y controlar la temperatura. O sea, es relativamente fácil, hablando de manera experimental, poder controlar esas dos variables. Entonces, es fácil hallar el potencial químico. Es relativamente sencillo hallarlo. Y gracias a en función a yo puedo hallar otras variables termodinámicas que son más complicadas de hallar por sí solas. No sé si se logra ver, he tenido que imprimir la hojita del video, de todas maneras lo van a ver. Si hago unas aproximaciones interesantes a otro tipo de ecuaciones como la energía interna o la entalpía, yo puedo hallarlas en función al potencial químico. Entonces, si yo conozco el potencial químico, fácilmente podré hallar la energía interna del sistema, la entalpía del sistema. Entonces, de ahí su importancia. Entonces, me permite hallar o poder calcular otras variables termodinámicas de mi sistema que por sí solas son difíciles de hallar. Entonces, la aplicación que tiene el potencial químico conceptualmente y numéricamente como valor son muy, muy importantes, hablando ya en termodinámica, ¿no? Entonces, por eso es un concepto muy importante en esta materia. Que lo van a ver en el video, quizá mi hojita no se notaba bien ahora, pero lo van a ver. Entonces, lo que nosotros íbamos a hacer ahora es
aplicar este concepto a varios sistemas. Lo voy a dejar que ustedes hagan el de gases con el ingeniero. Lo que vamos a aplicar nosotros es este concepto ya a lo que son soluciones, porque nuestra primera práctica iba a ser justo en solución. Entonces, ¿cómo afecta, cómo influye o cómo se involucra el potencial químico ya en soluciones? Ustedes han ido hablando de sustancias puras. En Físico-Química 1, ustedes han hablado más de lo que son los gases ideales, y han hecho aproximaciones a lo que son gases reales. Ahora vamos a hablar de soluciones, también desde un punto de vista de solución ideal y solución real. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, es importante que conozcamos esto del potencial. Hemos dicho que este potencial es una constante y no cambia a lo largo del sistema. En todo mi sistema se permanece constante este potencial químico de cada componente. Entonces, se convierte en una condición de equilibrio. Siempre que yo tenga, por ejemplo, a ver, en un sistema en el que tenga un sistema de dos componentes, vamos a hacer el ejemplo de un cambio de fase. Por ejemplo, yo tengo un sólido. Ahora vamos a hablar sobre el cubito. Si no me equivoco, creo que está en el video. Este es un sólido en equilibrio con su líquido. Es un sólido y en contacto con un líquido. Estos van a alcanzar un equilibrio en determinado momento. El sólido, el flujo, el intercambio de moles desde el sólido al líquido van a encontrar un equilibrio. El potencial químico, como les digo, no cambia, siempre se compensa, ya sea con el incremento de la energía libre de Gibbs o con la variación del número de moles del sistema que esté involucrado. Entonces, si yo el equilibrio para este sistema va a ser alcanzado cuando el potencial químico del sólido sea igual al potencial químico del líquido. Entonces, en condiciones de equilibrio, los potenciales de los involucrados en el sistema siempre van a ser iguales. Entonces, al igual que la energía libre de Gibbs, recuerdan que les daba la condición de homogeneidad. No sé si recuerdan que han definido que la energía libre de Gibbs podía ser menor a 0, la energía libre de Gibbs podía ser igual a 0, y la energía libre de Gibbs podía ser mayor a 0, ¿verdad? En uno de los casos era espontáneo, en otro de los casos era no espontáneo, y en uno de ellos estaba en equilibrio, ¿verdad? En este caso se hallaba el equilibrio. Puede ocurrir lo mismo hablando en términos de potencial químico, porque ustedes ya saben que estos están íntimamente relacionados. Entonces, si el potencial químico del sólido es mayor al líquido, ¿qué ocurrirá? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, puedo tener estas opciones, ¿no? Que sea mayor, que sea menor, o en todo caso que sea igual. Pero la condición de igualdad siempre me da la condición de equilibrio. Cuando un sistema está en equilibrio, el potencial químico es igual. Si yo pongo no como sólidos, sino como un sistema aislado en el que la composición va cambiando, ¿no? De A a B, del punto A a B,
hay un flujo de número de moles, por tanto, variación de la energía libre, el sistema hallará equilibrio cuando el potencial de A sea igual al potencial de B. Entonces, el potencial químico también se convierte en una condición de equilibrio. Por ello mismo están estudiando ahora el equilibrio químico, van a estudiar en términos del potencial químico. Entonces, sea cual sea el sistema en que se esté hallando, la condición de equilibrio para ese sistema es que esto se cumpla, ¿no? Sea cual sea el número de componentes que tenga ese sistema. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Ay, quizá ahorita se sientan enredados si es que no han visto nada todavía con el ingeniero, pero esto es la primera parte de lo que van a ver. Ya luego les queda por estudiar todo el equilibrio, lo que ya conocen desde analítica, el principio de Le Chatelier, que es la constante de equilibrio, cómo cambia, la temperatura. Les falta ver mucho más. No vamos a introducirnos más. Yo les subí a la plataforma un teórico práctico que íbamos a hacer ahora, pero como me dicen que recién están empezando, está bastante avanzado. Entonces no podemos hacer todavía ese teórico práctico, sino un teórico anterior a ese. Yo lo voy a subir a la plataforma, el otro teórico práctico, para que la siguiente semana lo resolvamos, porque si no están con avance, difícilmente vamos a poder hacer práctica de laboratorio. ¿Ya? Vamos a repasar este concepto, como les digo, ya para lo que son soluciones. Solo nos vamos a quedar con esta idea ahora, el potencial químico, cambio. Hay una persona, creo que nunca admití. Samuel. Ay, no me di cuenta. Tampoco me dijo nada, no creo que me haya escrito. Bueno, en todo caso, nos quedemos con esa definición de potencial. Avancen un poco más con el ingeniero Kerry para hacer ejercicios de aplicación. Esta primera parte de equilibrio químico, te van a dar cuenta que si bien van a deducir las ecuaciones de equilibrio en función a lo que es el potencial químico, no lo van a resolver así como tal, como lo acabamos de ver ahora como concepto, sino ya de manera diferente. Incluso la práctica no tiene mucho que ver con este concepto de potencial, pero por eso se los iba a hacer aunque sea de manera demostrativa. Igual voy a poner el trabajo práctico, el teórico práctico anterior al que les subí en el Moodle, para que lo podamos resolver la siguiente semana, que es equilibrio químico, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Han podido llenar la hojita de asistencia? Sí. Ya, entonces esa yo también ya la voy a tener disponible. Ahora somos 23. Me parece muy bien, son 23 de 24. Creo que hay una persona que tiene problemas con su internet. Ay, todos han podido ingresarse en la lista. De todas maneras, sacaré una captura de pantalla. Los que ingresaron después no hay la opción de registrarse, entonces van a quedar con una falta. Aquí estoy imprimiendo pantalla para ver solo la participación de la clase de hoy. Vamos a hacer, como les digo, ay, no puedo. Espérenme otra vez. No me ha
copiado mi pantalla para no dejarlos colgados. Ahora, entonces, les habilitaré la plataforma para que puedan hacer el test que les hice de 4 preguntitas. Y ya con la explicación que hemos tenido ahora, ya debería ser súper fácil. ¿Y cuánto tiempo durará este cuestionario? Como son 4 preguntitas, son 20 minutos. Pero como les digo, no se preocupen por la nota asociada a esta, porque es más de control que de calificación. ¿Ya? O sea, no les vamos a incluir esto como manera de evaluación. Era para ver cómo estaban con el concepto. Solo que ¿qué días tienen clases con el ingeniero Juan Carlos? Miércoles. Los miércoles. Ah, ya. Entonces quizá yo los he interrumpido en clase justo el día miércoles. Entonces, por favor, les voy a habilitar ahora, porque son a las 6:30, voy a habilitarles la Ya. plataforma para el... José, dime. Disculpe, yo no puedo entrar a Moodle ni desde mi celular ni de la computadora. Todavía están con el problema. Sí, Inge, todavía no Yo se tengo puede. no se puede. Creo Ya, que es desde esta entonces, mañana. Entonces, lo dejemos, lo pospongamos, que sea el siguiente viernes. Igual no, como les digo, no es tan determinante ese test, era solo como control. Y esperemos que la siguiente semana esté con mejor cobertura estén con mejor cobertura todos y puedan resolver. Ya, y de todas maneras, quizá ya esté habilitado porque yo lo había puesto creo que unos 15 minutos después del inicio de clases, que eso era lo primero que íbamos a hacer, pero no hay problema. Los que han podido ingresar y responderlo, estaría bien, y los que no, tienen hasta la siguiente semana, entonces va a haber una semana ya como para que puedan ingresar a la plataforma y hacerlo, porque ya debe estar habilitada. Me voy a confirmar eso. Y si no, lo habilito yo y pueden ingresar. Como ahora no me ha dado tiempo de grabar esto de equilibrio químico, entonces para la siguiente semana sí vamos a hacer eso. Antes de, como están avanzando de una manera lenta con el INGE, haremos la primera práctica de equilibrio químico y no la de soluciones, porque es saltar mucho. Entonces voy a preparar eso para la siguiente semana y así lo vemos en clase. ¿Ya? A ver, déjenme ver. No, todavía no está disponible para que lo vean. Entonces yo lo voy a poner disponible a partir de mañana. ¿Les parece? Ahora no van a poder entrar. Bueno, Inge, gracias. Ya, chicos, entonces, si pueden vean el video ese que les mandé, por más seco que sea, les va a guiar algo. Y les he subido otro de propiedades cualitativas que lo pueden dejar pendiente todavía porque no lo vamos a hacer. Vamos a centrarnos en equilibrio químico, ¿ya? Y voy a subir el otro teórico práctico para que vayamos practicando todo este tema equilibrio químico, ¿ya? Bueno, Inge. Ya, chicos, entonces los dejo libres ahora porque no vale la pena que abordemos más cosas. Les aviso por el chat cuando